Estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Durante este año 2022, Colombia se enfrenta a unas elecciones presidenciales cruciales y ya hemos pasado las elecciones legislativas el día 13 de marzo. Para entender qué significa estas elecciones, para entender cuál es la dinámica electoral en la que estamos viviendo, hemos invitado hoy al profesor Jean Basset de la Universidad del Rosario y quien es doctor en ciencia política por la Universidad París III. Profesor Basset, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Buenos días, Carlos. Profesor Basset, yo quiero iniciar esta conversación con usted haciéndole primero una pregunta general antes de entrar a las dinámicas electorales. Usted como observador del proceso electoral colombiano y de la vida política colombiana, ¿cree que en realidad estamos frente a unas elecciones que algunos han calificado de existenciales, de posibles cambios abruptos o de continuidad profunda dentro del sistema político colombiano? Bueno, a cada elección tenemos esta idea, este debate de que estas elecciones van a ser las primeras elecciones de una nueva era, en cierto modo. La vez pasada eran las primeras elecciones del post-conflicto, ¿cierto? Y va a cambiar todo y finalmente vimos que no tanto. Yo creo que hay que matizar un poco esto. Yo creo que hay elementos de continuidad, hay pequeños cambios. Por ejemplo, el hecho de que lo que es la lista de Valencia se refuerza con una parte del polo democrático, la otra se va con la Alianza Verde en el centro Esperanza, con disidencias liberales, pero básicamente los partidos son fundamentalmente los mismos. Hay también una coalición entre las dos fuerzas cristianas que eran presentes en 2018, pero no asistimos, digamos, a un colapso del sistema de partido que hubiéramos podido esperar, dado el contexto, digamos, ¿no? Dada eh, la inconformidad muy fuerte que se presenta en la opinión pública, uno hubiera podido esperar un cambio radical, total, como en Perú o en Chile, por ejemplo, ¿no? Y no pasó eso finalmente. Entonces hay grandes cambios y particularmente un empuje fuerte de la izquierda en estas elecciones legislativas, lo que es algo que cambia un poco el panorama en Colombia porque en las elecciones legislativas la izquierda no tenía buenos resultados, pero digamos que no hay tampoco un cambio tan grande como podríamos creer. Quizás, si queremos verlo en estos términos de cambio radical, yo diría que estas elecciones son quizás las primeras del post-uribismo, en el sentido en que el uribismo no es ya, no es la fuerza que está en el centro del juego como lo fue siempre desde el principio del siglo hasta ahora, ¿no? O el uribismo era fuerza hegemónica como en la primera década del siglo, o era uno de los dos grandes campos en la contienda como en la pasada década. Ahora pues es una fuerza política entre otras, no va a desaparecer tampoco, no quiero decir que es el fin del uribismo, pero es el fin de una época en que el uribismo realmente estaba en el centro de la contienda. Ya la contienda va, me parece, por otros lados y con actores más diversos y con temas más diversos quizás. En ese contexto, profesor Basset, se me hace, digamos, importante preguntarle esto. Hay dentro de estas elecciones, además, una continua presencia, e incluso algunos han señalado una continua campaña presidencial del candidato de la Colombia Humana que termina armando la alianza electoral no competitiva del Pacto Histórico y que pues viene en campaña prácticamente desde la campaña 2018. Entró al Congreso, pero todo el tiempo ha utilizado su presentación como una especie de campaña permanente y se había presentado como el candidato favorito. Sin embargo, una vez pasadas las consultas presidenciales en las elecciones de 2013 dentro de las alianzas partidistas, pues no, que si bien ganó, pareciera no haber tenido una posición determinante, hasta el punto que antes de esa primera vuelta pareciera ser que ningún candidato tiene nada ganado de antemano. Sí, sin embargo, me parece que de todos modos sigue siendo el favorito después de estas elecciones, no solamente porque ganó su consulta holgadamente, lo que se daba por descontado, pero con buena participación de todos modos.
casi 8 millones de, pues sí, 8 millones de votos, no, para la consulta del pacto histórico, perdón, hay que 6 millones de votos. No me acuerdo bien, pero es la consulta más votada de lejos y pues un resultado a nivel de participación importante. Y sobre todo por haber puesto, digamos, haber jalado esta lista al Congreso, que me parece que no es una cosa pequeña, ¿no? Porque de verdad que la izquierda siempre tenía grandes problemas para llegar al Congreso por su falta de arraigo en todo el territorio, digamos. La izquierda tradicionalmente se limitaba a las grandes ciudades, que siguen siendo las que más aportan votos a la izquierda, pero yo creo que con esta lista del pacto histórico que fue presentada como la lista de Petro y como con una campaña que trató de presidencializar un poco la lógica de esta elección legislativa, que llegó pues a 20 congresistas, pues es realmente una cosa que sí es un gran éxito para él, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, no la tiene ganada de antemano, es cierto, y me parece difícil todavía una eventual victoria en primera vuelta, pero de todos modos, pues está abordando esta campaña en buena posición, ¿no? Ahora, pues nos quedan 2 meses para la primera vuelta y hay todavía muchas cosas que pueden pasar. En ese contexto, usted decía ahora, estas son las primeras elecciones del post-uribismo. La derecha parece haber quedado perdida, haber quedado un poco disuelta. La Alianza Equipo por Colombia termina teniendo una posición interesante, pero en todo caso no es una posición determinante tampoco. Sí, post-uribismo en el sentido también es que es la primera elección en que Uribe es impopular. Y eso cambia realmente el panorama, porque Uribe siempre estaba por encima de la pelea, digamos, sí, estaba siempre más allá del bien y del mal y era una referencia ahí para una parte mayoritaria del electorado. En esta oportunidad, por primera vez, es una persona que tiene imagen negativa y eso pues cambia fundamentalmente la dinámica y ha obligado a la derecha a jugar sin Uribe, ¿no? Y además tratando de marcar distancia con el gobierno saliente de Iván Duque, que es también muy impopular. El equipo Colombia ha sido una manera de tratar, digamos, de inventar una derecha que sea otra cosa, que no sea simplemente el uribismo. Y de hecho, Uribe, que es un político inteligente, lo ha entendido muy bien y ha dejado finalmente que el equipo Colombia jugara su propio juego sin meterse a esta consulta y más bien yo creo, Centro Democrático, yo creo que el juego ahí fue concentrarse sobre todo sobre el Congreso y limitar las pérdidas ahí, lo que no logró muy bien, de hecho, y quizás pues tratar de influir sobre el rumbo de este equipo Colombia un poco de manera informal y no tan visible. Y lo ha hecho, pues, de hecho, promoviendo la candidatura de Federico Gutiérrez. Desde ese punto de vista, yo creo que hay una renovación limitada de la derecha, digamos, una tentativa de crear una fuerza de derecha que no se limite a, que se distancie de la imagen del uribismo, pero al mismo tiempo, como Federico Gutiérrez era también el candidato del uribismo, aunque no se limita a hacer esto, creo yo creo que esta ambición de renovación todavía está por verse y está por verse en el discurso que se va a manejar en esta campaña, en particular de si Federico Gutiérrez va a retomar temas o estilos o propuestas de campaña de sus adversarios de la consulta, que de pronto están más alejados en imagen del uribismo. Pienso en Peñalosa, pienso en Echeverry, de pronto en estos personajes que pues de pronto apuntan a una derecha moderna, un poco alejada entonces de lo que era el uribismo. En ese contexto, profesor Basset, en las tres grandes alianzas electorales interpartidistas, había mucha esperanza en grandes sectores urbanos de que hubiese una especie de surgimiento del centro con apoyo de intelectuales muy reconocidos y era la alianza del Partido Verde y la Alianza de la Esperanza con la cabeza de Sergio Fajardo.
pero finalmente los resultados fueron por lo menos decepcionantes. Sí, decepcionantes para el centro, que efectivamente tenía todo para tener una campaña exitosa esta vez. Primero porque, contrariamente a lo que siempre se dice en los medios de comunicación, no hay una polarización de la opinión pública, al contrario, la opinión pública se identifica mayoritariamente con el centro. Entonces había todo un sector ahí sobre un sector de la opinión pública con el cual podía contar esta alianza Centro Esperanza, y además porque de entrada el Centro Esperanza era una alianza más amplia de lo que fue el equipo, se llamaba, no se llamaba Equipo Colombia, se llamaba Sí, Coalición sí, Colombia, perdón, sí. Coalición por Colombia en 2018, particularmente recuperando a sectores liberales disidentes, los Galán en particular, y también el sector de Juan Fernando Cristo. Entonces había una construcción bastante amplia de esta coalición de centro, una coalición que se hizo con un trabajo complicado, largo, paciente, digamos, para llegar a esta primera vuelta y que finalmente, sorprendentemente, no resultó mucho. Y no resultó por una campaña más bien fracasada, con muchas peleas internas que de hecho pues dejaron un poco perplejo el electorado porque pues había un discurso de trabajar juntos, de no polarizar, etcétera, pero pues los mismos candidatos de la coalición pues se encargaban de pelear entre ellos y, y, además pues una coalición que dejaba escéptico porque finalmente el punto de encuentro siempre fue rechazar los extremos, entre comillas, es decir, tanto la candidatura de Petro por una parte como el uribismo por el otro, pero en un contexto en que realmente había grandes aspiraciones a muchos cambios después del gobierno de Iván Duque y de su impopularidad y de todo lo que vivimos durante esos 4 años, la pandemia, 2 estallidos sociales violentos, una crisis económica y social muy grave, ahora un desafío para controlar una inflación que golpea a los más pobres. Yo creo que había, ya, digamos, grandes desafíos ahí en la coyuntura que esta coalición no pudo enfrentar porque se quedó mucho en un discurso finalmente de moderación, de evitar los extremos, cuando el electorado realmente reclamaba de todos modos grandes cambios, no necesariamente saltos al vacío, sí, pero pues de todos modos cambios creíbles que este Centro de Esperanza no fue capaz de explicar muy bien. Profesor Basset, vamos entonces a una vuelta de presidencial que es a la vez una segunda vuelta. Hay tres candidatos principales, Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, que son los que concitan la mayor, digamos, votación a su alrededor. Y luego hay unos candidatos minoritarios, por llamarlo de esa manera, desde el punto de vista del reconocimiento ciudadano y de la intención de voto, entre los que se encuentran Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt y otros menos conocidos. ¿Cómo ve usted que se va a comportar esta elección del 29 de mayo? Sí, hemos dicho mucho que estamos en una lógica de elección de 3 vueltas con las consultas. Y eso es cierto, es un proceso entonces bastante más largo y quizás un poco tedioso de lo que veíamos antes, con un riesgo de aburrir un poco la gente, porque vamos a tener ahí 2 meses que prorrogan un poco los debates que hemos visto en la consulta con cara a cara entre los candidatos, pues, que se van a repetir mucho de cierto modo. Y en esta lógica, entonces, si la elección legislativa y las consultas fueron algo que ya tenía una lógica de primera vuelta, de cierto modo, pues ya estamos en una lógica que se parece mucho a una lógica de segunda vuelta. ¿De qué punto de vista? Pues en el sentido de que hay una tendencia muy clara al voto útil, que destaca en las encuestas y en los medios de comunicación a los vencedores de esas consultas, y muy particularmente a Gustavo Petro y a Federico Gutiérrez. Vemos en particular que Federico Gutiérrez, que no marcaba mucho antes de la consulta en las intenciones de voto general, pues ya aparece hoy día como el candidato de toda la derecha, ya cambia de estatus de cierto modo,
no solamente porque ha recibido el apoyo de sus compañeros de consulta, sino además del uribismo, de cierto modo, aunque no es oficial todavía, pues se da por descontado que después de la salida de Oscar Iván Zuluaga, el Centro Democrático pues terminará apoyando a Federico Gutiérrez. Entonces, pues realmente tenemos una lógica de voto útil que hace que la campaña para los candidatos que no estaban en las consultas, pues va a ser ahora muy difícil. Hay una presión muy fuerte sobre ellos, ya Zuluaga renunció, desde el centro están pidiendo a Ingrid Betancourt que renuncie también, ella dijo que no, pero pues hay una presión fuerte. También hemos visto como Fajardo y Rodolfo Hernández ahí están tomando café y tratando de ver si de pronto no hay manera de que Hernández se retire. Y también pues todo el mundo tomando café con César Gaviria, que ya debe estar muy cansado de tomar tanto café con todo el mundo. En fin, hay realmente una lógica de agrupamiento, según una lógica finalmente que destaca a los candidatos más fuertes, incluso para Sergio Fajardo, que es el vencedor más pírico, digamos, en estas jornadas de marzo, pues es bien difícil para él evitar ahí una huida de sus apoyos, sea por un lado o por el otro, en esta lógica de segunda vuelta anticipada. Algunos estadísticos han planteado una observación que parece un poco compleja y es que si bien Gustavo Petro hasta ahora ha liderado, se ha mantenido también, digamos, en unas cifras bastante estáticas en estos tiempos frente a la elección presidencial, mientras que para algunos el fenómeno es el Federico Gutiérrez porque creció prácticamente de ser alguien desconocido en la política nacional hace un año y medio a tener un protagonismo definitivo en ese contexto y en esa medida algunos prevén que tiene la posibilidad de seguir creciendo bastante, de manera bastante abierta, mientras que Fajardo parece estancado haciendo una muy buena campaña presidencial después de la consulta, pero algunos dicen ya no es el tiempo de esta campaña debe haber sido previa. Sí, efectivamente, ya la campaña se va a poner muy difícil para Sergio Fajardo, ¿no? A menos de que cambie el tablero con una eventual alianza con Rodolfo Hernández, que cambie un poco la dinámica, pero sin eso es obvio que que Sergio Fajardo está a la defensiva, de cierto modo, ¿no? Y tratando de no desaparecer ahí entre los dos grandes candidatos. Y su juego, de cierto modo, es tratar de aprovechar eventuales errores de los dos otros candidatos, pero va a ser muy difícil para él existir entre los dos, de cierto modo, ¿no? Y mantenerse entre los dos. Para Federico Gutiérrez, efectivamente creció mucho y es normal, ¿no? Porque la derecha estaba muy dividida antes de las consultas, entonces es normal que haya este proceso de reagrupamiento, pero yo creo que todavía tiene un desafío grande al tratar de recoger todos esos votos de la derecha y pues tratar de crecer hacia el centro también. Y el desafío yo creo que es también geográfico. Federico Gutiérrez es todavía desconocido en buena parte del territorio nacional, aparece todavía como un líder regional, quizás mucho más que como un político de estatura nacional, y todo el desafío para él en estos 2 meses va a ser realmente de hacerse conocer y de aparecer como este líder nacional que puede ser presidente. Esto significa hacerse aceptar primero en Bogotá, en la capital, donde todavía es relativamente desconocido, y también en la costa Caribe. Es realmente todavía identificado como un político antioqueño, digamos, ¿sí? Y eso lo limita para llegar al resto del país. Y Gustavo Petro, pues su juego acá es tratar de buscar esta campaña en la que ha tratado de tranquilizar, digamos, ¿no? De buscar suavizar su imagen y evitar ahí las reacciones en contra que la última vez pues fueron muy difíciles para él, de la campaña anti-castrochavista y esas cosas, pues esta vez ha logrado, digamos, hacerse aceptar un poco mejor, pero todavía le falta seguramente para tratar de prevenir
la resistencia, digamos, que él genera todavía en parte de la opinión pública. Profesor Bassett, ¿se atreve usted a pensar o a pronosticar o a imaginarse un resultado después de la segunda vuelta en este momento o aún no? No, me parece que puede pasar muchas cosas. Es muy atrevido todavía pensar. La elección no está jugada, digamos, ¿sí? Todavía, pues es muy probable que sea entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, pero todavía, pues es muy difícil decir con certeza quién va a ganar. Yo diría que por el momento Gustavo Petro sigue siendo el favorito, pero pues puede pasar todavía muchas cosas en esos 2 meses. Además, porque he visto muchos ejercicios de pronósticos que tratan de analizar cuántos votos le faltan a los dos para llegar a la primera vuelta y eventualmente ganar la segunda. Me parece que esos ejercicios son muy, muy especulativos. Además, porque no son siempre los mismos electores que votan en la presidencial y en las elecciones legislativas, ¿no? Hay más o menos 50% de abstención en las legislativas. En la primera vuelta presidencial fluctúa mucho, depende mucho de los candidatos y del estado de ánimo de la opinión pública. Pero no son necesariamente los mismos, ¿sí? Por ejemplo, la costa caribe vota mucho más en las legislativas que en las presidenciales. Al contrario, las grandes ciudades votan más en las presidenciales que en las legislativas. Entonces, yo creo que no hay que hacer cálculos ahí demasiado cerrados para pensar en posibles pronósticos. Todavía estamos lejos de la primera vuelta y todavía hay toda una campaña que llevar a cabo. Profesor Jan Bassett, le agradezco mucho haber estado con nosotros en Punto Crítico, muy amable. Con mucho gusto. A ustedes los esperamos en una próxima emisión de Punto Crítico, muy amables.